tus hombros nuestra carga, al resucitar venciste la oscuridad. A cada rincón tú llevas perdón, tu gracia rescata a los perdidos. Siguiendo tu voz, nos guías a nuestro hogar. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Que se haga, Señor, tu voluntad, tu reino estableces en la tierra. Nuestra libertad solo en Jesús está. La vida eres tú, camino y verdad. Borraste mi culpa con tu gracia. Tú eres Señor, reinas en majestad. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Oh, en tu amor brillaremos, tu nombre levantaremos. 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 Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Oh, pasa algo. Así que pues, también pedirles que nos ayuden siempre orando por cada domingo, para que pues todo fluya. Estamos viendo ahí también los medios para que pueda ser más fácil para ti pues escuchar los estudios. Lo que me di cuenta tomando los estudios en casa es que lo mejor es ponerlo en tu tele y subirle. Pero pues como es un programa diferente, pues no es tan fácil, así que tal vez lo mejor sea transmitirlo también por YouTube, ¿no? La mayoría de teles ya tienen conexión a YouTube. Pero bueno, oremos para que todo este tiempo que estemos así sea de bendición, que Dios nos guíe a tomar buenas decisiones, correctas decisiones. Ora mucho por los que están aquí, por los que hacen posible como cada domingo el que puedan escucharnos. Vamos a comenzar con una oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar.
Dios, sin importar el momento en que estemos viviendo, tanto en el mundo como personalmente, tú estás aquí, hoy quieres hablar a nuestro corazón, tú sigues siendo Dios, tú sigues conociéndonos, así que te pedimos que tú hables a lo profundo, que cumplas el propósito que tienes para este mensaje en nuestro corazón, que podamos terminar este estudio gozosos de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, poniendo y depositando nuestra fe en ti. Te queremos pedir, Padre, que seas tú quien hable a nuestro corazón, quien guíe cada palabra. No queremos escuchar de ninguna forma a un ser humano hablándole a nuestras vidas. Queremos escucharte a ti tocando nuestros corazones. Te pido, Dios, que tú guardes a cada una de las personas que están en casa, y todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, aunque no lo creas, vamos a seguir con la serie que estamos llevando en el estudio que les compartí hace 2 semanas, o 3, sí, creo que 3. Les comentaba estos pasajes de 1 Samuel 15. Les decía, hay 2 formas básicas, digo, habrá otras muchas enseñanzas seguramente escondidas en este pasaje, pero les decía, hay 2 enseñanzas muy claves, ¿no?, que yo identifico en estos pasajes, y estudiamos un poco acerca de un Dios hablándole a Saúl, ¿no? Escucha las palabras, mis palabras, y un Saúl no escuchando. Hoy vamos a ver la otra cara de ese pasaje, ver aquellas áreas en nuestra vida que hoy siguen representando, y te lo voy a plantear así, un riesgo para nuestra vida espiritual. Siempre he tenido presente en mi cabeza una parte de un estudio que se llama Seré Yo, y seguramente yo también se los he compartido mucho, pero me gusta repetírmelo. Me gusta repetírmelo para ser consciente. Ese estudio dice que la forma de actuar del diablo en los hijos de Dios no es literalmente traer el bat, ponerle una zancadilla y empezarlo a golpear, ¿no? Es decir, derribarlo de una vez. La forma de actuar del diablo en nuestras vidas es poniendo pequeñas cuñas. Así le llama el estudio. Cuñas en nuestras vidas, pequeños tropiezos que adelante representen una verdadera caída de la que sí no te levantes. Entonces, cualquier área en tu vida, aunque sea muy pequeña, puede estar representando sin duda una cuña del diablo para que a futuro tú y yo no nos levantemos. Así que, siendo conscientes de eso, deberíamos de empezar a ser un poco más cuidadosos. Pero aparte de ver este tema, también tocaré el tema de la resurrección. Estarás viendo esa imagen que te puse en la presentación una y otra vez hasta que te preguntes, ¿y dónde está la resurrección? Y entonces toquemos el tema. Es un buen momento de tocarlo, obviamente, y no solamente por la Semana Santa. Quiero aclararte que Dios llegó a tu vida para que tú puedas tener semanas santas todos los días de tu vida, todas las semanas de tu vida. Fuiste llamado a santidad, ¿sí? O sea, más allá de si fue la fecha o no, ¿no? Más allá de todo lo que hablemos, vamos a hablar mucho de que es una semana llena de oportunidades para que los religiosos, y ahorita vamos a entender quién es un religioso, los religiosos muestren apariencias, ¿sí?, en lugar de un arrepentimiento genuino. Entonces, tenemos que asegurarnos de estar viviendo en santidad, no solamente en Semana Santa, ¿no?, sino obviamente cada día de nuestra vida. El estudio se llama Resucitados a una vida de fe, y ahorita me entenderás un poco. Si me ayudas dándole una adelante, amigo, por favor. Voy a darles un pequeño repaso de lo que vimos, de lo que nos quedamos la última vez. Dice 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3. Los dejo
encontrarlo en sus Biblias. Bueno, dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Veíamos la instrucción, ¿sí? El estudio pasado. Veíamos la instrucción clara. Escucha las palabras de Dios y un Samuel llegando con Saúl diciéndole, Dios me ha enviado contigo. No se trata de lo que yo vengo a decirte, Saúl, sino que Dios es el que está en control de tu vida y Él quiere que escuches algo, que escuches su voluntad. Uh-huh. Después, en el versículo 8 y 9, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Oye Israel, ¿no? Dios es uno. Y tú te encuentras con muchos versículos, la fe es por el oír por la palabra de Dios, donde Dios te empieza a recordar, escucha, escucha, escucha. No sé si recuerdan el audio que les mandé hablando al respecto, ¿no? En la antigüedad, les recuerdo un poquito, estudiaban en grupo, leían un solo libro, entonces la forma en que Dios te está diciendo escucha es presta atención a mi palabra. Uh-huh. Y en ese sentido de presta atención a mi palabra, escucha, te impresionará saber que en realidad en la Biblia, como tal, en el original, no existe una palabra indicada para obediencia, sino que es la misma palabra y viene de la misma raíz que escuchar. Cuando Dios te invita a escuchar, en realidad también te está invitando a obedecer. Uh-huh. Y eso es la invitación que recibió Saúl. Saúl recibió una invitación no solamente a presta atención al paso 1, paso 2 y paso 3, no, presta atención con tu corazón y pon las palabras de Dios como obra. Eso es obediencia, pon las palabras de Dios como obra. Uh-huh. Y bueno, ahí está la caída de Saúl, ¿no? Segundo tropiezo gigante para Saúl, de esta sí ya no se levanta. De hecho, ya estudiaremos más adelante cómo hasta Dios mismo envía un espíritu malo para atormentarlo. Veremos a qué se refiere eso, etcétera. Pero por el momento veremos la reacción de Saúl. ¿Cómo reacciona Saúl ante su propio orgullo? Viendo que Samuel se acerca a él y lo reprende. Ya hemos estudiado mucho a Samuel. Y sabemos que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son, así que así se le acerca a Saúl y le dice, ¿sabes qué? Eres desechado. Uh-huh. Vamos a leer 1 Samuel 15, del 19 al 21. 1 Samuel 15, si me ayudas con la que sigue, amigo, por favor. Te los voy a leer. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sigue reiterando, no escuchaste, no obedeciste, ¿no? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ahí están, tirados, ve si quieres al campamento para que veas la victoria que tuvimos. Y chécate las palabras de Saúl. Quiero que prestes atención en cómo dice, obedecí, y después dice, pero el pueblo, dice, más el pueblo, tomó del botín de las ovejas y las vacas. Yo no fui, fue mi esposa, ¿no? Las primicias del anatema. O sea, estoy reconociendo que eso es un anatema, que eso es algo despreciable, pero fue el pueblo. ¿Sí? Yo no fui, yo hice lo correcto para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Todos estos versículos de un Saúl hablando, hablan de algo peor que el pecado. Y es justificar el pecado. El que tú justifiques el pecado te va a impedir arreglarlo. Entonces, ese pecado va a ir creciendo y vas a ver una vida
de completo deprimente de Saúl. Vamos a estudiar pasajes, no solamente fue desechado del reino, sus hijos mueren, ¿no? Un desastre familiar, un desastre espiritual, y todo por justificar el pecado. Y aquí vamos a empezar a partir. Les puse una pregunta en la siguiente diapositiva y les puse: ¿quiénes son o quién es tu Amalek? ¿Cuáles son esas áreas que están a medio arreglar? ¿Cuáles son esas áreas que ni siquiera pretendes entregar? Ajá. Analiza tu vida, echa un vistazo para adentro. Siempre te he recordado, la única vida que Dios nos ha dado el privilegio de juzgar es la nuestra. Es la nuestra propia para arreglar solamente. Y mira, podríamos estar pensando en algunos vicios, echando para adentro los ojos y viendo algunas áreas, viendo vicios, ¿no? Tal vez los ojos sueltos. Pero pensemos diferente, pensemos también en esas áreas donde hasta ahora has justificado, donde contestas igual que Saúl, diciendo: no fui yo, si yo amo a mi esposa, es mi esposa. La del problema es ella, fue el pueblo, o fue mi esposo, o no, mamá, papá, yo no quería hacerlo, fueron mis primos, ¿no? O mis amigos, ¿sí? Y en ese sentido, quiero que empieces a pensar que esas áreas son las que de verdad te están afectando. El que justifiques un área solo habla de un corazón que no está dispuesto a arreglar. Y sí, tal vez esa pornografía que justificas porque tu esposa siempre está con dolor de cabeza, o aquellas canciones que escuchas que de pronto te tiran en la cama, tal vez esas cosas son tu Amalek. ¿Sí? Pero hasta ahora, tal vez no lo estábamos juzgando, no lo estábamos examinando de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Si le desagrada a Dios, si afecta mi relación con Él, entonces está mal. Voy a decir una frase trivial, pero muy cierta y muy poco entendida hoy en día. Lo correcto siempre es lo correcto. Y se nos olvida, Vivimos en una sociedad donde mientras no le hagas daño al de al lado, haz lo que quieras. Vive como quieras. Métete lo que quieras, ¿no? Piensa en lo que quieras, escucha lo que quieras. Mientras el de al lado esté bien y no sufra por lo que tú estás haciendo, tú vive tu vida como la vivas, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que el mundo utiliza? Pues sus propios estándares. ¿Hay estándares en el mundo? Yo diría, de ninguna forma. Cada quien tiene los suyos. Son tan fluctuantes. Entonces tenemos que voltear a la Biblia, tenemos que voltear a la palabra para poner esos estándares en nuestras vidas y entonces ahora sí juzgar nuestras propias vidas a los ojos de la palabra. Los siguientes versículos ilustran lo que la mayoría de personas creyentes que se justifican toman como un pretexto, y estoy hablando de la religiosidad. Piensa en que aunque fuimos salvados por Cristo, transformados por Él, llamados a una vida nueva a través de su resurrección, también en nuestros propios cuerpos combate una naturaleza anti Dios. ¿Sí? Entonces, es complejo seguir a Dios porque tenemos una naturaleza anti Dios en nosotros. Hay una escena que seguramente tú conoces, una ilustración acerca de las naturalezas que conviven en nuestro propio cuerpo. Nuestra naturaleza, es decir, nuestra carne, y la naturaleza nueva, la de Dios, la que Él nos dotó, y dio espíritu nuevo. Imagínate dos luchadores de sumo. El que coma más, gana.
El que se ponga más regordete, ese es el que va a empujar al otro fuera del área, ¿no? Ahora imagínate nuestras vidas. ¿Qué alimenta o todo lo que haces, qué está alimentando? ¿Tu naturaleza nueva o tu naturaleza vieja? Ahí podrías encontrar la respuesta a ¿por qué me es tan difícil creer en tiempos de prueba? ¿Por qué me es tan difícil escoger el camino correcto cuando tengo elección? He puesto la vida y la muerte delante de ti. Escoge, Israel, ¿no? Así somos. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo elegir por Dios? Vamos a leer este siguiente versículo, igual en 1 Samuel 15, del 22. Si tú eres de las personas que dice, no hay ninguna Amalek en mi vida, quiero entonces volverte a reiterar, hay una naturaleza anti Dios en nosotros y va a estar hasta que estemos en su presencia. Siempre hay algo que arreglar, siempre. Siempre es posible estar a cuentas con Dios. Y dice este versículo, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel vuelve a decirle que no escuchaste a Jehová. ¿No escuchaste a Dios? ¿Cuántas veces con nosotros, el pastor, en un estudio, ¿no? Con amigos, en tu lectura, Dios sigue hablando acerca de un tema? Escucha, entrega, ¿no? Abre tu corazón. En la que sigue les pongo una pregunta y dice, el Dios que les puso los sacrificios, ahora les está diciendo, eso no es lo que me importa. Lo que me importa es que me obedezcas. Es un tanto irónico. Tú podrías preguntarte, ¿por qué? Lo que Dios está haciendo en estos pasajes es darle prioridad, hacer visible delante de Saúl lo verdaderamente importante. ¿Cuál es lo verdaderamente importante en nuestras vidas? La obediencia. Es decir, el escuchar las palabras de Dios. Hay un gran problema al traer la justificación a nuestras vidas y compararlas con religiosidad. Nuestra religiosidad en realidad solamente podría estar hablando de la falta de espiritualidad en nuestro corazón, de la falta de entrega, de la falta de un arrepentimiento genuino. Muchas personas aparentan santidad con diferentes acciones, pero en su vida, en su casa, con los suyos, son un monstruo. No hablan nunca de Dios con sus acciones. Hay muchas personas en esta semana guardando lo que comen, ¿no? Guardando lo que escuchan. Sí, el resto del año tal vez no, pero con una semana basta, es suficiente. De ninguna forma, hasta suena absurdo. ¿Somos diferentes? De ninguna forma. Al final de cuentas, el leer tu Biblia, el orar, el ir a estudios, lo puede hacer alguien religioso. Leer tu Biblia, orar, ir a estudios, nos vuelve religiosos. Sí, no, lo produce Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace diferente al cristianismo? ¿Qué es lo que te hace creyente? ¿Qué es lo que te hace cristiano? Que Cristo transforme tu vida. Y entonces ahora sí, Él estando en tu corazón, Él trabajando en tu vida, le da sentido a abrir tu Biblia, le da sentido a cerrar tus ojos y hablar con Él, le da sentido a cantar, a alabar, ¿sí? Le da sentido a todo lo espiritual. De otra forma, si Él no lo hace, entonces simplemente somos un religioso más. Piensa en aquel creyente que se rehúsa a enfrentar su vida, a enfrentar esa falta de perdón por su propia familia, se la sigue transando ahí en su trabajo, ¿no? Sigue haciendo cosas equivocadas, se la pasa esforzándose porque los de su casa sientan lo que él siente cuando lo tratan mal. Entonces actúa peor, los trata peor, ¿no?
para que ellos sientan cuánto me duele. Piensa en aquel esposo que se la pasa quejándose de su esposa todo el tiempo, y es que es ella y no sabes cómo es, y no tienes idea, ya no la aguanto, pero tiene años sin darle un beso. Tiene años sin decirle te amo. Ya ni te hablo de segunda base, ¿no? Tiene años ignorándola. Tiene años siendo áspero con ella. Piensa en esa esposa que se la pasa diciendo el esposo, ya no lo aguanto, es un orgulloso, un ogro, ¿no? Se la pasa gritándole a todo el mundo. Y ella tiene la cartera en la mano guiando a su familia. Se la pasa oliendo sus playeras para ver si no anduvo de pillo, ¿no? Se la pasa revisando su celular, controlando su vida. ¿Ya pensaste en esa persona? Espero que no tenga tu nombre o el mío. Pensando en esa persona, ahora piensa que esa misma persona, así con todas sus carencias, así como es, va a la congregación y se pone a cantar con los brazos en alto. Ofrenda una gran cantidad de dinero. Se pone a orar en voz alta. Se pone a repetirlo. Bueno, ya he escuchado personas que ya ni oran lo que está orando el que guía, ¿no? Ya ni siquiera afirman, sí, Dios, ¿no? Que yo no le encuentro nada malo, pero ya están orando hasta su propia oración, en voz alta para que todos lo escuchen, ¿no? ¿Le es suficiente? A esa persona de la que hablamos que no perdona, que se la pasa sacando el cuchillito del pasado y tú me hiciste, ¿no? Que se rehúsa a enfrentar, pero que viene y guarda apariencias. ¿Le es suficiente? De ninguna forma. Y es completamente ilógico pensar que le es suficiente. No es suficiente. Y alguna vez, tal vez esa persona se pregunte, ¿y por qué sigo teniendo broncas? ¿Por qué no puedo disfrutar mi matrimonio? ¿No? Si ya fui a mi estudio, si ya lavé, si ya canté, si ya hice, si ya ofrendé, ya tomé mi discipulado, ¿es suficiente? No. Y te repito, si no lo produce Dios, seguimos siendo religiosos. Aparentamos obediencia, pero cuando llegamos a casa explotamos. Y te voy a decir algo, como eres en tu intimidad, eso eres. Así como te comportas con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, eso somos. Y mira, algunos en este momento estarán pensando, rayos, ¿no? O sea, si estoy peor de lo que pensaba, tal vez. Me la paso bronqueándome con todo el mundo. Ah, pero pensaba que estaba bien. Esto es una alerta. Al final de cuentas, si Dios pone focos rojos en algún área en nuestras vidas, es para que podamos avanzar, es para que podamos entregar, es para que podamos hacer nuestras sus promesas en todas las áreas de nuestra vida. Y tú que en este momento que me la pasé hablando del matrimonio y cosas así, que codeaste a tu esposa, que codeaste a tu esposo, que le echaste unos ojazos a tu hijo, tú eres el del problema. Porque alguien espiritual considera su propia vida. No se pone a examinar la de los otros. Yo siempre he dicho, cuando he tenido pláticas matrimoniales, si tú me hablas de lo mal que está tu esposa, solamente estás evidenciando lo mal que está tu corazón. Porque alguien espiritual arregla su corazón, su propia vida. No se mete en el carril del de al lado. Voltea a ver a sí mismo y dice Dios, hasta lo oculto, hasta lo que no veo, como dijera David, ¿no? Hasta eso arregla, enséñame, quiero ser santo, quiero obedecerte. Aprovechando el tema de la religiosidad, es por eso que no nos llamamos hermanos, que no les pedimos que digan amén a cada frase que decimos como predicadores, ¿no?
que no les pedimos o no los obligamos a todos levanten las manos, si no, no voy a sentir que están alabando. No los obligamos o no tomamos la cena del Señor cada semana. Hay muchos que piensan que tenemos que hacerlo, pero simplemente estaremos alentando a un corazón que es religioso por naturaleza a conectarse religiosamente con Dios. A diferencia, queremos alentarte a arregla tu vida y entonces ahora sí, que tu corazón fluya en alabanza y levanta las manos. Que sea tu corazón el que hable, ¿no? Que cada que venga la cena del Señor cada año, tú puedas arreglar y enfrentar verdaderamente tu corazón. Que cada que nos bauticemos, que sea cada 2, 3 años, puedas experimentar un momento lleno de gracia, lleno de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos tan seguido? ¿Por qué no lo alentamos? Porque no se trata de lo que hacemos. Hay muchas cosas que evitamos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza religiosa. Tú contéstatelo a ti mismo. Pero yo he visto que yo también tiendo a ser religioso. De pronto dejo la gracia y comienzo a vivir por apariencias. Ya leí, ya oré, ya hice, ya prediqué, soy más santo por eso. No, de ninguna forma. ¿Qué te hace santo? Entregarle tu vida a Dios. Obediencia. Obediencia. Es más santo el que predica de ninguna forma. Si es que él se entrega más, eso sí. Pero no por estar enfrente es mejor. ¿Para qué sirven tus sacrificios? De nada. Obedece. Voltea a ver tu obediencia. Estos versículos están bien fuertes. Hasta estaba a punto de quitarlos, pero dije, no, Martín, no llores, ¿no? Enfrenta y apropia, dice Mateo 23, del 23 al 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo más importante de lo que predicamos? ¿Qué es lo más importante? ¿Que tu hijo se sepa la Biblia de memoria? ¿Eso es lo más importante? ¿Que lo más importante es tener 20 años en Cristo? No sé, o sea, estoy tratando de pensar como alguien que pudiera empezar a vivir religiosamente podría pensar. ¿Cantar más fuerte en la alabanza? No, lo más importante es la justicia, misericordia y fe. Ahí se mide nuestra espiritualidad, según Cristo mismo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, no está mal lo que te acabo de decir. Cuando tú veas a alguien levantando las manos cantando, pues tú no juzgues. Tal vez sí está siendo espiritual. Tal vez sí lo está llevando a tener un tiempo personal con Dios increíble, ¿no? Pero piensa que acompañado de eso, tiene que haber una vida a la par, paralela, que camine en santidad, que busque la misericordia, la fe y la justicia. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hace una referencia, una analogía muy absurda, es decir, quitas aquí la pulguita, ¿no? Y, ¡ay! ¿A poco ves tal programa? Uy, eso no es muy espiritual que digamos, ¿no? Y ahí andamos juzgando a los demás creyentes, ¿sí? Pero volteamos a ver nuestra vida y nuestros camellos ahí siguen regocijándose en nuestra vida. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahora sí, te vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu vida? ¿Cuáles son tus amalecitas? ¿Sí? ¿Qué hay en tu vida que tengas que arreglar? Victorias pasadas o decisiones espirituales no convierten tu vida en espiritual, sino simplemente te ofrecen momentos de fe. Y la suma de esos momentos de fe te regalan una vida de fe. Me voy a explicar con Saúl de nuevo. Cuando dice al final de este pasaje 15 de 1 Samuel, que no se vuelven a ver.
El profeta y el rey ya no se vuelven a ver, ¿te imaginas? Ya no tenía guía. Ajá. Y vive atormentado, y cuando muere Samuel, ¿te acuerdas lo que hace Saúl? ¿Se acuerdan? Va y consulta a una divina. Y dice esa divina en 1 Samuel 28:9. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Él iba disfrazado y dice, Saúl anda matando a divinos, hechiceros, ¿no? A todo este tipo de personas, evocadores, y tú vienes como para que él me mate, ¿no? Cuando tú lees en 1 Samuel 15:23, Dios compara el pecado de adivinación con lo que está haciendo, con su rebelión. Seguramente en este momento Saúl ya había empezado el exterminio de adivinos, ya había empezado a hacer algo espiritual, ya estaba empezando a limpiar ídolos, a cerrar templillos clandestinos, ¿no? Ajenos a Dios. Y dice este versículo, el 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, pequeñas victorias, te lo vuelvo a repetir, no hacen de tu vida una vida santa, una vida apartada para Dios. El buscar que en cada área de tu vida, no en solo una, brille Dios, eso te va a llevar a santidad. Hasta este momento van 2 veces que Dios le ha dicho a Saúl, eres desechado, voy a quitar el reino de ti. ¿Y eso de qué te podía hablar? Del Dios de las segundas oportunidades, de las terceras, de las cuartas. Mira, con la primera le bastaba al Saúl, pero Dios le dio otra. Y ya es la segunda vez que le dice, eres desechado, ya te había dicho, pero no te cayó el 20. Y por segunda vez esta sí es la última que se lo repite, pero en realidad estas palabras solamente hablan del amor y misericordia por Saúl, por la paciencia de un Dios hacia nuestras propias vidas. ¿Por qué tocar tantas veces un tema, Dios contigo? Por lo paciente que es con nosotros, sin duda. Voy a seguir leyendo en 1 Samuel 15, 24 y 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Algo correcto. Está reconociendo su error. Yo he pecado, no dice el pueblo ha pecado, ¿no? Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Es esta una confesión sincera? ¿Cómo te puedes dar cuenta que no es una confesión sincera? Te vas dando cuenta desde las palabras que va diciendo, porque dice, el pueblo me orilló, o sea, temí lo que el pueblo me fuera a decir, y después dice, pero vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y si te brincas al versículo 30, dice, y él dijo, yo he pecado otra vez, reconozco, en serio estoy mal. Mira, sé que tengo problemas, ¿no? Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué le importaba a Saúl? La opinión de los demás. Lo único que le importaba a Saúl es, sí, mira, ya la regué, pero mira, no le vayas a decir a mis ovejitas que la regué, porque voy a quedar, ¿no? No se vayan a enterar los cristianos de que ando en estas, porque, híjole, ¿no? Lo único que le importaba a Saúl era quedar bien con su pueblo. Pero solamente hay un temor sano, saludable en nuestras vidas, y es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Cuando pecamos, lo hacemos contra Dios. Así que tenemos que arreglar nuestra vida delante de Él. Entonces, que llegues a tu casa, le quites el bozal a tu esposo, a tu esposa,
y le des un beso en la mejilla, ¿es para que Él te lo devuelva? No, es para decirle a Dios, Dios, quiero seguir en tus caminos. Quiero obedecerte. ¿Es esperando respuesta? No, es para que Dios vea que quieres seguirlo a Él, que quieres obedecer. El llegar con tus cuates grifos y decirles, ya no me voy a juntar con ustedes, es para que ellos te digan, alabado seas, ¿no? Estábamos esperando eso y no te saquen la fusca por haberte ido. Pues no es una decisión para provocar eso, es una decisión ¿para qué? Para decirle a Dios, Dios, te quiero obedecer. El que me importa aquí eres tú, lo que tú opinas de mí, lo que tú piensas de mí, no los demás, no el pueblo, no mi esposa, no mis hijos, lo que tú opinas de mí. Y al final de cuentas, el que está bien con Dios, hasta su enemigo hace estar en paz con Él. Eso es lo primero. Pero ahí tienes a aquel esposo esforzándose porque su esposa sea recíproca al trato, o al revés. No tienes idea de las veces que en citas se la pasan hablando del esposo, de la esposa. ¿Qué habla eso? ¿De qué habla eso? Esas personas están omitiendo lo que Dios opina de lo que están haciendo. Y entonces ahí tienes a personas llevando al borde del divorcio sus propios matrimonios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es de dos. Y porque ella no contesta a lo que estoy haciendo, me estoy esforzando, estoy haciendo todo de mí, ya no le he gritado, ya no he hecho, me he ido a encerrar en lugar de irle a gritar, pero el matrimonio es de dos y no se vale que me siga tratando así. ¿Qué es lo que le importa a esa persona? A esa persona no le importa lo que Dios opina de esa situación. Por eso te decía al principio, con palabras más, palabras menos, no deberías de estar esperando la respuesta de las personas. Eso es querer agradar a las personas. Deberías de estar esperando la respuesta de Dios. Deberías de estar preocupado por ese temor a Dios que nos lleve a la sabiduría. Y el temor a Dios, te repito, como ya lo hemos escuchado en otros estudios, no se trata de levantarse, uy, me va a caer un rayo, ¿no? Si me porto mal. Bueno, ya nos habrían caído 50. Y en lo que va del estudio, ¿sí? Al final de cuentas, el temor a Dios es temor a fallarle a la persona que más me ama. Temor a fallarle a la persona que más amo. Temor a salirme de la voluntad del que conoce por dónde debo de conducirme. Y bueno, hasta este momento algunos dirán, bueno, ya basta de pedrados, ¿dónde está mi domingo de resurrección? ¿Sí? Ya quiero hablar de la resurrección, ya deja de meter el dedo a la herida, ya sé que tengo broncas con mi esposa, pero ¿no? Igual y se pueden quedar ahí. De momento te puedo asegurar que el primer paso es dejar de justificar. Y algunos me dirían, ah, sí, tú no la conoces. Tú no lo conoces, tú no conoces la presión que tengo con mis amigos. Tú no conoces lo que es vivir con esta adicción. Y mira, tienes razón, hay muchas cosas que no entiendo porque no las he pasado, ¿no? Yo tengo las mías y tal vez tú no las entenderás igual, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy en tus zapatos ni tú en los míos. Sí es cierto, eso es algo obvio, pero ya sé que no podemos guiar nuestra vida. Eso es algo lógico, eso es obvio. Tanto que tuvo que venir Cristo a librarnos. Dice la que sigue, el versículo es Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesús no solamente murió para salvarte de una eternidad separado de Él,
Sí, obvio, era su objetivo, tal vez el principal, pero también Él murió para salvarte de una vida apartada de Él. Qué caos, ¿no? Si no crees que es un caos, voltea a ver tu vida sin Él. Ujú. También como sus hijos podemos ver su salvación en nuestra vida diaria. A medida que tomamos decisiones, a medida que vamos avanzando en nuestro conocimiento de Él, vamos tomando más decisiones cada vez más profundas y más profundas. Ujú. Ya sé, yo no puedo amar, yo no puedo ser sincero, yo no puedo dejar de ser religioso, me cuesta trabajo perdonar, me justifico, eso es obvio, por eso vino Cristo. Hay una verdad en eso. Cristo vino a librarme de alguien que no puede. Pero también es cierto, y como dice este versículo que leímos de Romanos 6:4, que por su resurrección nosotros podemos caminar en una vida nueva. Y no se trata de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Se trata de lo que Él puede hacer en ti. Uh-huh. Cristo resucitó para trabajar vivamente en tu vida. Vivamos así, vivamos como un Dios vivo. Alguien que se la pasa justificando, que no entrega, ¿sí? Lo único que está dando a entender al mundo es, mi Cristo sigue muerto, ¿eh? ¿Dónde estás si no está trabajando en tu vida? ¿Dónde estás si no te está haciendo amar a los tuyos? ¿Dónde estás si no te está llevando a tener límites en tu conducta, en tu vida, en tu corazón? La que sigue es otro versículo, es Romanos igual, es 8:11. Y te puse una frase ahí en la diapositiva, dice, Cristo dejó la tumba para poder vivir tu vida. Déjalo hacerlo. Ajá. Eso corresponde a nosotros, dejarlo hacerlo. Dice, y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Uh-huh. Sí, es bien complicado vivir espiritualmente por dos razones. La primera, tenemos una naturaleza de pecado y le encanta el pecado, ¿no? Le encanta vivir cerca y en el mundo. Uh-huh. Y en segundo lugar, es complicado porque necesitamos arrepentirnos. Y el orgullo en nuestras vidas es una roca tremenda que nos hace tropezar una y otra vez, y ahí nos tienes justificando una área y otra área. Uh-huh. Jesús no solamente llegó a nuestras vidas a salvarnos de un destino eterno, sino también de nuestras propias decisiones equivocadas, de una vida que no podemos controlar. Y entonces ahí ves a un Dios llevando a aquel joven a dejar las adicciones, a amar a sus padres, a obedecerlos, a tener victoria en diferentes áreas, y eso solamente lo puede hacer Cristo. ¿Te podías salvar en tus propios medios? De ninguna forma. Ninguno de los que estamos escuchando esto puede hacerlo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Tuvimos que recurrir a la cruz. Así también, para amar a tu esposa, para amar a tu esposo, para amar a tus hijos, para dejar el vicio, para dejar a los cuates que no te hacen nada bien, para todo eso necesitamos recurrir a Cristo. Ya sé que tú no puedes. Ya sé que yo no puedo. Eso me ha quedado claro. A mí en lo personal me ha quedado claro que yo no puedo amar correctamente a mi esposa, a mi hijo, comportarme correctamente. Eso me ha quedado claro. Pero también me ha quedado claro que si dejas trabajar a Dios, Él se encarga. Él lo hace. Así que vivamos con un Dios que resucitó, que está vivo, que se vea en tu vida.
Hay un versículo que en lo personal he estado repasando una y otra vez, es Apocalipsis 19:8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a nosotros. Y a nosotros, y a Martín, y a ti, se te ha concedido que te vistas de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay una fracción del estudio discipulado, les mandaba un audio en la semana acerca del discipulado, y es que si algo oro es que podamos encontrar en medio de esta situación una fe profunda en nuestro Dios, que nos aferremos a todas esas anclas espirituales que tenemos, que busquemos a Dios en oración con más intensidad, que busquemos más a Dios en nuestro discipulado. Si no lo estás haciendo, discipúlate. Es un fragmento de ese discipulado. Y dice, con esta expresión, a ella se le ha concedido, describe con exactitud cómo el propósito eterno de Dios en nosotros no solo puede cumplirse en armonía con nuestra libertad. Primero, para aceptar a Cristo, y segundo, para vivir para Él. Decidir vivir para Él. El propósito de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, lo cual es posible si actuamos como Él nos pide. Y Dios compara esta decisión con la de un vestido finísimo de lino. Este carácter de Cristo en nosotros es antes que nada consistente. Para tejer ese vestido es hilo a hilo, ¿no? Así hasta completar el vestido. Lo que Dios se propone en su relación con nosotros es establecer una comunión cuya característica fundamental es la constancia. Muchos creyentes como Saúl experimentan en su vida momentos de fe, pero no todos deciden vivir vidas de fe. Cuando empezábamos a estudiar a Saúl, veíamos que en cuanto recibe a Cristo, Dios va con él y empieza a dar frutos. Pero se estanca en esos frutos. Y esos frutos no son suficientes, porque nuevas son cada mañana, nueva es tu misericordia todos los días. Hay que encontrarnos delante de Dios. Hay que ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿De qué? ¿De mi eternidad? No, de las broncas que me llevo cargando todo el tiempo. ¿Por qué dije de tu eternidad? No, porque esa ya, si recibiste a Cristo, esa está cubierta. Sin embargo, hay muchas cosas. Como los discípulos necesitamos que Cristo limpie nuestros pies. Como en aquella escena de la última cena, que por cierto, prepárense, la próxima semana vamos a estar tomando la cena del Señor. Entonces, prepárense con su vinito sin alcohol, su juguito de uva y algún pan, lo que sea, lo que puedan conseguir. Al final de cuentas, el prepararte para la cena del Señor es arreglar tu vida, ¿sí? Hacer lo que deberíamos estar haciendo todos los días. A eso voy. Si no dejas que Cristo lave tus pies todos los días de tu vida, entonces vamos a empezar a vivir como si nuestro Dios, como si Cristo estuviera muerto. Como si. Es decir, la gente no podrá ver a un Dios vivo en tu vida. Piensa en Saúl. Piensa en cómo se justificó. Piensa en las palabras que dijo. Fue el pueblo, fueron ellos, me obligaron, hicieron. ¿Qué van a decir de mí ahora que me has quitado el reino? Y piensa dónde terminó, queriendo suicidarse. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiere tomar tu vida entera. ¿Cuántas cuñas permitió Saúl en su vida? Qué maravilloso momento nos está permitiendo Dios. Arreglar tu vida con los tuyos. No quieres pasar 40 días en medio de una jauría de perros rabiosos, ¿no?
No queremos eso. ¿Qué deberíamos de buscar entonces? Deberíamos de buscar que la resurrección de Cristo, su vida, se manifieste en nosotros, dejarlo trabajar, aprender a enfrentar. ¿Qué ganas justificando? Hay tantos ejemplos en la Biblia que te dicen, ten cuidado con justificarte. Ten cuidado con seguir con los mismos caminos. Ahí tienes a un Israel, aceptando y pidiendo rey y después siendo invadido por los babilónicos. Todo trae consecuencias. Y a medida que dejemos áreas sin arreglar, esas áreas van a ir creciendo en nuestras vidas una más y una más. Y no solamente eso. Alguna vez escuchaba en una predicación a un ejemplo, ¿no? Decía, había un asesino, violador, que se llamaba Ted Bundy, y él cuenta que encontró una revista pornográfica cuando era niño, y ahí empezó todo. Y mira, tal vez pienses que es un ejemplo muy grotesco, pero tal vez ese mismo vicio te está alejando de tu esposa. ¿Cuántas otras áreas hoy están viviendo junto con la espiritual que piensas que tienes? No pueden convivir juntos. Nuestra vida carnal y espiritual, ¿no? No podemos tener arrumbados pecados en nuestra vida y esperar bendición en otras. Tenemos que ir avanzando. No te estoy diciendo de ser perfectos. Yo mismo te dije al principio, tenemos una naturaleza en nuestros cuerpos que combate con esa naturaleza, nueva naturaleza. Es normal que tengamos errores, sí, por supuesto. Pero como hijos de Dios deberíamos de estar prestos para ir y ponernos a cuentas. Y todo el estudio se trata de eso. Mira, en lo personal me enfrentó, ¿no? Me enfrentó en muchos aspectos porque a veces, yo se los he compartido, a veces tiendes a ser más duro con los tuyos. Afuera te comportas como el creyente firme, ¿no? El creyente inamovible, pero llegas a casa igual. Llegas a casa a imponer tus normas, ¿no? Llegas a casa a imponer tu espiritualidad y dejas de amar. Dejas de cuidar. David hace eso. Afuera es respetado. Afuera todos lo alaban. Afuera el hombre con el corazón de Dios, pero en casa es una piedra. Y hay unos fracasos tremendos de David en casa. Hoy quiero que voltees a casa, que voltees con los tuyos. Tú tienes que amar a tu mujer. Esposa, tienes que amar a tu esposo. ¿Por qué? ¿Porque él se lo merece? ¿Porque ella se lo merece? ¿Ella se lo ha ganado? No, porque para Dios es bueno. Porque para Dios es correcto. Tienes que enfrentar ese vicio que tantas veces te has obstinado en dejar. Por supuesto, tal vez no te mueras de cáncer, pero ese mismo orgullo que te lleva a cuidar ese pecado, ¿qué te asegura que no traerá otros? ¿Qué te asegura que no te llevará a cometer otros pecados? Al final de cuentas, es un riesgo vivir separados de Dios. Es un riesgo dejar de experimentar la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Dice la Biblia que fuimos levantados a una nueva vida junto con Él. Cuando estudias la palabra original, habla de despertar. Ajá. ¿Despertar de qué? Pues del sueño que me cargo, ¿sabes? No sé cuánto dure la cuarentena, seguramente va a ser mucho tiempo más del que pensamos, pero me encantaría que este tiempo más allá de estar lleno de broncas con los tuyos, esté lleno de decisiones personales que te lleven a amarlos, a pesar de todo.
a pesar de cómo se comporten. Sí, amar a mi hijo rebelde que anda en la plena adolescencia haciendo de las suyas, por supuesto. Si tú no lo amas, ¿quién más? Dios sí, claro, pero no quieres saber nada de Dios. ¿A quién más se aferra? Busquemos frutos dignos de arrepentimiento, dice un versículo. Busquemos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y bueno, en ese sentido, les voy a pedir también que aprovechen esta semana a examinar su corazón, a ponerse a cuentas con Dios. Todos tenemos áreas equivocadas, pero definitivamente debemos de apropiar el perdón todos los días de nuestra vida. Así que les invito a eso, a que abran su corazón con Dios y arreglen. Que busquemos con cada acción, con cada beso a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, agradar a Dios. Buscar lo que Él tiene para ti, Él tiene lo mejor. Y preparemos esta semana para que el próximo domingo podamos tomar la cena del Señor. Va a ser complicado, por supuesto, no podemos ir tal vez al súper para comprar una galletita, ¿no? Pero sinceramente, consigue lo que puedas. Si no es de uva y es de naranja, mira, si es agüita, pues con eso. Lo importante es cómo está tu corazón. Si estás dispuesto a abandonar y a dejar lo que te hace daño. Cuando tú estudias la vida de Saúl, dices, ¿qué le pasó a Saúl? Dios le avisó una y otra vez, le dio una y otra oportunidad. Pero te sorprendería cuántas áreas están igual en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Y yo sé que hay pasos para poder apropiar la resurrección de Cristo en tu vida, para poder experimentar una vida nueva. Primero tienes que apropiar la muerte de Cristo. Así que si hay alguno que nos está viendo y no ha tomado la decisión de dejar de luchar con su propia vida, de dejar de esforzarse, y se comienza a sentir como un Saúl más apartado de razón, los voy a invitar a que puedas poner tu vida en manos de Dios. Te voy a guiar en una pequeña oración donde simplemente tienes que reconocer lo que anda mal en tu vida, que hemos fallado, y que nuestra única esperanza está en esa cruz, en lo que Cristo hizo por nosotros, en su muerte. Así que primero voy a orar para que tú que no tienes a Cristo, para que tú que no has tomado una decisión y quieres hacerlo, puedas invitar a Cristo a tu vida en este momento. Vamos a orar. Dios, qué diferente es, en lugar de analizar la vida de los demás, cuántos se equivocan, inclusive gente que he escuchado que es creyente, cristiana, qué diferente es voltear a ver mi vida. Voltear a ver mi vida y ver que yo también he pecado, que yo también me he equivocado, que he lastimado tanto a personas que amo, y pensar, Dios, que no puedo hacer nada al respecto. Por eso hoy me acerco a ti. Quiero aceptar el pago que Cristo hizo en la cruz por mí, por alguien incapaz de cambiar su propia vida, incapaz de ser feliz. Te quiero pedir que me perdones y que me limpies con tu sangre hasta el último rincón de mi vida. Llévame a vivir de tu mano. Llévame, Dios, a descubrir todo lo que tú tienes preparado para mí. Te pido, Dios, que de ahora en adelante pueda experimentar a Cristo vivo en mi vida. Pueda experimentar su resurrección todos los días de mi vida. A medida que vengan los problemas,
cuando yo ensucie mis pies, que pueda recurrir de nuevo a ti para que tú te manifiestes, para que tú limpies, para que tú transformes. Hoy queremos ser sinceros contigo, Dios. Sabemos que vamos para el cielo, pero también sabemos que quieres también impregnar de tu esencia nuestra vida en esta tierra. Te pedimos que así sea, que podamos descubrir y vivir todo por lo que fuimos hechos, nuevos en ti. Padre, guarda mucho esta iglesia, guarda mucho a G316, guarda mucho a Lomas Estrella, guarda cada una de las familias que representamos, que podamos aferrarnos a ti como el único y el último salvavidas que existe. Llévanos a regresar cuando regresemos a la normalidad en el tiempo que sea, renovados, aferrados de ti, brillando como solo tú lo puedes hacer. Padre, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad.
su nombre es incomparable es Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre.